es bastante buena. Miren, sí, Dani refería que quiero tocar, de la pasada semana tengo la intención de tocar el tema este de el fideicomiso de Punta Catalina, que como ustedes saben ha sido fuente de debate todos estos días porque aunque el país estaba en Fitur, ese tema siguió ahí presente y hubo muchas discusiones de un lado y de otro. Yo cuando Freddy me decía, mira, vamos a tocar este tema la pasada semana, yo le decía, hay poco tiempo, y hoy tampoco tenemos mucho tiempo, ya tenemos a Roberto Rosario aquí, pero desde el punto de vista más breve que uno pueda, quiero dejar clara por lo menos lo que es mi posición sobre este tema. Lo primero es que hay que saber por qué se está haciendo, ¿eh? Y si usted se lee el documento, el contrato, que se llama contrato, aunque al presidente no le guste o no le gusta que lo dijeran, es un contrato. Ese contrato establece que la razón por la cual se crea, y es que el gobierno, como ustedes saben, al decidir eliminar la CDEE, que por ley es la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, un consorcio para aglutinar bajo esa sombrilla todas las empresas del Estado en el sector eléctrico, al eliminarlo queda sin esa sombrilla el consorcio termoeléctrico Punta Catalina, que era la empresa que se había creado a raíz de la asignación del contrato de la construcción de esa empresa, de esa planta, entre CDE, las EDES y el consorcio Odebrecht en Limón Estrella. Al tener que diluir esa compañía, que era la dueña de esta otra, hay que buscar una figura jurídica en la cual ampararlo. El gobierno decidió que fuera el fideicomiso. A mí ese no es el que me gusta. Personalmente, primero, yo no le tengo miedo a la privatización. Muy por el contrario. Yo creo que las mejores manos para manejar Punta Catalina es el sector privado. Lo he creído siempre. De hecho, cuando esa planta se inició su construcción, que la he apoyado siempre, no esa, he apoyado la inversión del sector gobierno en el ámbito de la generación como un tema estratégico, sobre todo en el carbón, y vengo apoyando eso desde el 2008, cuando trajeron los primeros planes. Radamés Segura era administrador de la CDE entonces. La idea es que el gobierno invirtiera originalmente para sacar de esa zona de confort en que se encontraba el sector privado, esos generadores que en su momento aquí todos le llamábamos un cartel, porque operaban como cartel y apagaban el país a cada rato, y que se insertara en la matriz energética un músculo del gobierno para poder renegociar lo que estaba sucediendo en el sector y encontrar condiciones más favorables. Punta Catalina, años después, pero digamos, llegó el momento que tenía que llegar, ha cumplido ese rol. Y la mejor muestra es las inversiones que se han hecho en la conversión a gas natural de varias plantas, entre ellas Cogentrix. Entre ellas la Quisqueya 1 y 2. Ahí está un gasoducto que se construyó desde Andrés hasta San Pedro de Macorís. Y ustedes recuerdan, hace 2 o 3 años, en las Américas había una zanja grandísima. Era eso que estaba haciendo, un gasoducto para llevar de la terminal de Andrés, aquí en Boca Chica, hacia San Pedro de Macorís para gas natural para convertir esas plantas. Eso se hizo porque Punta Catalina había entrado al sistema, y si no, esas plantas no se convertían, no iban a entrar jamás a proveer al sistema eléctrico interconectado. Entonces, ese es el tipo de cosas, entre otras bondades, no me voy a explayar demasiado, que tenía esa inversión estratégica del Estado Dominicano. Ya cumplida esa parte, eso no es patrimonio del pueblo dominicano, porque lo queremos decir así. Eso es un patrimonio porque lo podemos vender sin ningún problema. Y vendérselo al sector privado, y que ellos operen esa planta. Y que ojalá y recuperemos. Yo creo que recuperamos más de los 2.300 que están ahí. Pues ya con el PPA eso vale más. Y se recupera ese dinero y se construye más anillos y se vende también. Y se construye, se desarrolla Pedernales, otras plantas, y se venden también. Y que el Estado, esos 2.300, 2.500, 2.700 millones de dólares, los sigue utilizando en inversión estratégica. Eso era lo ideal. No hay que tenerle miedo a la privatización. De hecho, el sector energético es privado y funciona bien. Y de los grandes éxitos que aquí hubo, que mucha gente lo quiere criticar, fue la privatización del sector de generación eléctrico. Y por eso Itabo y Ejejaina funcionan bien, porque lo maneja el sector privado. Y yo reitero, no es que el Estado no pueda manejarlo bien,
el Estado puede administrar bien. Es que conceptualmente, en un sector como el eléctrico, el Estado debe preservar su papel como ente regulador en un escenario ideal. Y solamente hacer inversiones estratégicas puntuales, como ahora, y salirse. Ahora esa es mi posición. Parece que el gobierno ha decidido otra, y es el fideicomiso. Eso como tal, como fideicomiso, no es malo. ¿Ok? No es malo. Es un modelo interesante, fideicomiso público. Ahí no se transfiere nada, ni se enajena nada del patrimonio del Estado. Porque lo que el Estado aporta, lo aporta a un fideicomiso en el cual el Estado es el beneficiario de también los beneficios de lo que deje eso. Y se le devuelve todo al fin del fideicomiso, al Estado. O sea que, por tanto, ahí no hay transferencia de ningún patrimonio. Ahora, en ese contrato hay cosas que revisar. Hay cosas que no están bien. Porque si el Estado se va a mantener manejando eso, o sea, que es un bien público, que lo pagamos nosotros los contribuyentes, no pueden nombrar a los gerentes por ley. Sí, no es nada personal, pero ¿cómo van a poner a don Celso Marrancini por ley 30 años presidente de la Comisión Técnica? Y si se enferma, él manda a su suplente. O sea, eso lo dice la ley, eso lo dice el contrato. Y eso le pasa a él y a los otros 4. 30 años. Bueno, es por 30 años y están designados. No es que no con un decreto, no. El decreto, el contrato que está en el Congreso, dice, y acogiéndonos al decreto tal, designamos a esta gente. O sea, que no es verdad que si se cambia el decreto, se cambia la ley. Porque hasta la última vez que yo cogí o escuché, yo no cogí curso de derecho, la última vez que yo escuché hablando de derecho, un decreto no está en posibilidad de modificar un contrato que tenga la condición de una ley aprobada por el Congreso. No. Tendría que ir al Congreso a modificarse de nuevo. Y eso necesita una cosa. Hay aspectos relativos a la ley de compra y contrataciones que también tienen que ser revisados. Porque si es un bien público, entonces ya tiene que operar como asunto público. No es que va a referir, como dice el contrato, a que los procedimientos se hagan de acuerdo a la ley de compra. No, no, no. Es que tiene que ser no de acuerdo a la ley de compra. Los procedimientos internos. No es que dice de acuerdo, no es que como que mantengan las condiciones a las que sugiere la ley de compra. No, espérese. No es que mantengan, es que tiene que tener estricto apego. Estricto apego. Y le reitero lo que yo dije antes. Mi posición es que lo privaticen. Que lo privaticen y que recuperemos el dinero y se invierta en otra cosa. Ahora, si se va a quedar en manos del Estado, tiene que ser para que se mantenga y opere de acuerdo a las reglas del Estado. Porque si no, no tiene que privatizarlo para beneficiar a gente. Se lo están como ese contrato, para que estemos claros, se lo están entregando a grupos privados para que se beneficien de Punta Catalina. Sin venderlo, sin el Estado sacar un chele. Es peor 20 veces que privatizarlo. Es entregarle a cuenta y cota de nuestro bolsillo 2.500 millones de dólares. Mire, exploten eso. Los beneficios, un chin para que maneja la fiducia, que el Banco de Reserva, que es de nosotros, un chin, lo que quede para el Estado. Ahora, la operación de todo eso. Desde quién compra el carbón, quién compra la gasolina, todo. La gerencia. Todo. Sí. Atento a como ellos digan y nombrado por ley. Y le estoy citando algunos aspectos muy puntuales. Entonces, ese contrato, que verá como dice el presidente, no privatiza nada. Es verdad, presidente, no privatiza nada. Aunque es un contrato. Pero ese contrato no privatiza, pero es peor que privatizar. Reitero, porque eso le entrega un patrimonio de todos nosotros bastante caro para que lo manejen el sector privado a discreción. Ahí no hay una imposición de ley a nada. Todo es referente, de acuerdo a, según tal norma. Y un asunto demasiado delicado. Entonces, eso lo aprobó la Cámara de Diputados, evidentemente, o sin leerlo, o sin ningún tipo de criterio de acuerdo a la defensa del interés nacional. Eso pasó sin el debate adecuado. Ya está en el debate adecuado. Lo ideal, que el gobierno, que el Ejecutivo retire eso. Escuche y lo corrija. Y lo reintroduzca. Si su posición es el fideicomiso, no hay problema, no es malo, no es malo.
El modelo es bueno y puede servir para la transparencia, pero bien hecho, no eso que está ahí. Eso que está ahí no está bien hecho. Y no que le atribuirle mala fe. Pero quien quisiera atribuirle mala fe, hasta lo puede atribuir, ¿eh? Porque está preparado, pero miren, cuadradito, para la explotación con fiesta y mañana gallo. De 2.500 millones de dólares que hemos puesto los contribuyentes dominicanos. Entonces, ojalá que escuchen, retiren eso, lo rehagan, lo hagan bien. Si tienen antes, que es lo más recomendable, incluso he escuchado abogados que lo han planteado, que pasar una ley para la regulación de un fideicomiso público, que la pasen primero. Que la pasen primero. No hay prisa, eso está operando ahí todavía. Y la CDE creo que le quedan 6 meses para liquidarse todavía. Y falta muchísimo proceso todavía que hacer. Y la planta está trabajando, y está produciendo dinero, y está generando. Que hagan las cosas, que las cosas mientras más delicadas son, y esto es muy delicado, peor consejera es la prisa en esa coyuntura. Pues ojalá que el Ejecutivo lo haga, si no el Senado que haga su trabajo. Pero si no, lo ideal, que el Poder Ejecutivo, que el presidente le pida al Senado, devuélvame eso. Antoliano, vamos a revisar esto, que busque asesoría de otro abogado externo, arreglen eso y lo hagan bien, que se puede hacer bien. Ahora, eso que está ahí no está bien. Bueno, evidentemente que Punta Catalina fue para el gobierno pasado un problema, todo, pero es una solución, y yo creo que la gente entendió que la coyuntura era como para que el gobierno hiciera lo que finalmente hizo, hacer la licitación, desarrollar las 2 plantas. Las plantas están operando y están aportando los cerca de 700 megas, 760, que es el máximo, al sistema. Ahora, también es un problema para el gobierno. Lo que el gobierno está planteando, lo que decía el presidente, que yo decía que de manera airada, muy molesto, incómodo, le respondía a lo que están sugiriendo, que era una cuestión para beneficiar a alguien o para beneficiar al sector privado. Sin duda que es complicado entenderlo, porque lo que parecería más lógico es que el gobierno ponga en venta las plantas y que entonces con ese dinero que se genere, bueno, vamos a construir 2 plantas similares en Manzanillo o donde fuere. Y el gobierno entonces apuesta a tener en oferta una mayor cantidad de energía, que eso garantiza estabilidad de precio, bueno, y además lo vamos haciendo en consonancia con el crecimiento del país. Cada vez la demanda va creciendo y están registrados los números en que crece la demanda de energía eléctrica. Así como crece la economía, va creciendo la demanda de energía también. Entonces, pudiera ser la venta de las plantas, pero ¿cuánto ofertan por las plantas? ¿Cuánto es lo que el gobierno ha conseguido? Tengo información de que el gobierno ha estado haciendo averiguaciones, incluso recibiendo propuestas. El gobierno pasado las recibió también y no se decidió por la venta en la administración pasada, pero la información que hay, o la que he recibido yo, es que no llega a los 800 millones de dólares la oferta. O sea, estamos hablando de que las plantas fueron en principio, solo la construcción de las 2 plantas, 1.950 millones de dólares. El presidente Medina convocó a Palacio a los que ganaron el concurso y le pidió que le hicieran una rebaja. La rebaja se hizo, era 2.050 millones originalmente el monto de la licitación ganada, y la adjudicación incluso ya para hacerse, y luego se produjo algo muy raro, insólito, después de una licitación conseguir una rebaja, pero el presidente convocó a Palacio y se produjo la rebaja después de ese concurso internacional en el que participó una cantidad de empresas, entre ellas las empresas chinas, que generaron algún ruido porque entendían o dijeron en su momento que hubo una manipulación del proceso, que se contaminó para darle la ganancia a la licitación a la compañía que finalmente ganó, que es la Odebrecht Tecnimont Estrella, el consorcio que se hizo para tales fines. El asunto es que si... Los 800 millones, Dani, si en algún momento me lo permite, te lo puedo aclarar también, ¿eh? No, claro, tenemos tiempo de eso, creo que tenemos tiempo. Entonces, si no se acerca solo la construcción de las plantas, digamos, si fue los 2.000 millones de dólares más un dinero
creo que 350 millones que querían cobrar y se cobró finalmente por el acondicionamiento del terreno donde se iban a construir las plantas, que eso se produjo después. En principio se estaba hablando de 700 y tantos millones antes de que eso fuera a un pleito, a un arbitraje, se decidió pagarle 350 millones de dólares y que pudiéramos estar hablando de que la planta costaron 2.500 millones de dólares. ¿Cuánto ofertan? ¿Cuántos es lo que hay en el mercado como oferta para la compra de las plantas? Que yo digo, a mí me luce que lo que resuelve el embrollo es, si conseguimos algún monto que se acerque a esto, bueno, pues vender las plantas y salimos, le quitamos el problema a la administración pasada y le quitamos el problema a la administración actual, porque al presidente sugería, y es la parte que complica esto, visto las ofertas que hay, el presidente sugería, bueno, o el Ministerio Público que se encargue de eso. Me da la impresión de que el gobierno pretende, por esas declaraciones del presidente, que esto vaya a la justicia para que se haga un proceso y determinar si hubo gente que se benefició de manera inadecuada de la construcción de las plantas. Este proyecto precisamente... Cafecito Santo Domingo, Luisín, que no se nos enfría. Muy breve, pero una puntualización. Gracias. Carolina. Que es cuando tú señalas que lo que tú señalas me hace ver que la bola pica y se extiende, porque ciertamente en Fitur pudimos ver que aunque estaba en la presencia del Fitur, no escapó al propio presidente de la República a tomar acción, porque se convirtió en el tema central durante 2 o 3 días. Y esto para mí tiene 2 o 3 aristas, algunas de las cuales ya quedó bastante clara, y es el hecho de que no se está vendiendo. Para comenzar, hay un tema cultural, hay un tema de no... El ciudadano común y una gran mayoría no entiende bien lo que es el fideicomiso. Yo creo que por ahí debe comenzar un proyecto de explicación de parte del gobierno del fideicomiso, como un ABC, como una escuelita. Porque lo primero es que cuando se habló de fideicomiso y cuando se entendió un poco de esto, se generalizó y políticamente se utilizó el hecho de que se iba a vender. Ese es un aspecto que ha quedado claro. Vino la intervención del propio presidente de la República, temprano Dani lo señaló, lo hizo inclusive desde Fitur. Eso es un estilo que yo favorezco, saludo del gobierno, que no lo dejó al azar ni a la murmuración, sino que precisó eso, que eso no está en venta. Ese es un detalle que para mí fue el nodal en el principio de esta conversación, pero esto tiene la segunda y más profunda de las intervenciones, que es el procedimiento, cómo es que esto va a funcionar. Y yo creo que ahí el gobierno debe hacer todas y cada una de las del lugar para explicarlo, para verlo en detalle y para discutirlo, que he visto que no tiene objeción en hacerlo el gobierno. Esa parte también la saludo. Ahora, el otro tema es el último que ha señalado que mis 2 compañeros lo señalaron, pero Dani lo refiere de último. ¿Cuál es el costo de la planta finalmente? ¿Y cuál es el costo de la oferta que se está recibiendo? Ahí hay una situación más que complicada, una situación que no se corresponde con oferta de lo que está actualizando. Eso es un aspecto técnico cuando tú juntas un elemento y otro que tú estás vendiendo, porque Punta Catalina es un producto que no es vender algo específico, que eso costó tanto, no. Eso tiene una serie de procesos y de elementos. Y para mí ese es el elemento en que se debe entrar. Su real costo, más que todo su real inversión, su actualización y qué es lo de mejor conveniencia. Ahora ya yo parto de la precisión que hizo inclusive el propio presidente de la República y otras autoridades ligadas al gobierno, que no está en venta. Perfecto. Ahora vamos a ver la parte que sigue. La operación, el fideicomiso, la explicación. Creo que hemos entrado en un debate que estaba pintado que iba a ocurrir y que esto ha comenzado. Insisto por tercera vez, no hay venta, explicar el fideicomiso y sobre todo definir el tema del costo, la inversión realizada y las ofertas que se tienen. Mira, sobre esa respuesta del presidente a la pregunta de, creo que fue Nayib Chaed en el gobierno de la mañana. Sí, sí. Yo creo que es el peor momento que ha tenido Luis Abinader en el año y 8 meses que tiene la presidencia de la República. Se vio fuera de sí, año y 6 meses creo que son, intolerante. Y eso fue lo peor de todo lo que Dani refería, de responder a una crítica legítima con amenazar con el Ministerio Público.
Eso no. Yo reitero, eso fue el peor momento de Luis Abinader en el año y medio que es presidente. Y ojalá y lo vea él así. Y su entorno no le aplauda eso como una bravuconada, como, ay, qué bien, presidente. Sus amigos de verdad, que le hagan saber que eso fue hasta ahora su peor momento. Sobre todo en el manejo con la prensa. Para que en adelante lo corrija. Dice, si hay lugar en el cual no se siente cómodo, que no vaya. Y si una pregunta le resulta muy incómoda, que respire antes de responderla, pero que no la responda así. No solamente se vio intolerante ante el periodista, sino también ante la oposición. Donde se demostró, algo que yo siempre he creído, que es el perro rabioso que tiene el Ejecutivo y el Ministerio Público, que Independiente tiene lo que yo sé de física nuclear. Yo nunca he creído en el Ministerio Público Independiente, para que estemos claros. Eso me lo ratifica por enésima vez, simplemente. Sobre el tema, porque yo no voy a repetir lo que ya dije, simplemente le pedí a Dani que me permitiera aclarar, si se puede, un poco eso que ha circulado de los 800 millones de dólares. El valor de Punta Catalina para el gobierno, según el contrato de fideicomiso, son 2.350 millones de dólares. Más el valor de los terrenos y todas las parcelas que están ahí. O sea, el gobierno en ese contrato de fideicomiso reconoce el valor asignado en libro, lo primero. En el caso de la venta, el que armó el pasado gobierno, que es donde se habla de 800, que no son 800, son como 780, algo así, es porque eso fue una estructura que se hizo desde Hacienda, que iba de la mano de lo que son este tipo de proyectos en cuanto a porcentaje de aporte de capital y financiamiento. Donde se supone que un 40% es aporte de los inversionistas y un 60% de financiamiento. Déjame hacer un paréntesis y decirle, por ejemplo, que Taíno Bay, ese muelle que está ahí en Puerto Plata, lo financió el Banco de Reserva. ¿Cómo lo financia el Banco de Reserva? Un grupo mexicano con inversiones en Honduras. Traen el 40%, el 35% de su dinero y el Banco de Reserva le pone lo otro. ¿Ok? Punta Catalina no se financió así, casi entero lo puso el Estado Dominicano. Entonces, para buscar socios, el Estado dijo, separo esto, estructuró una posibilidad que nunca se sacó. La dejaron sobre la mesa para que las autoridades nuevas la utilizaran si quisieran, porque ya era al echarse la paloma. Aquí hay el 40%, 760, el inversionista que quiera que ponga 300 y algo de capital y que él mismo busque los 1.700 que faltan de financiamiento. Entonces va y lo consigue, ese financiamiento, y si viene con ese paquete, entonces la vendemos. Pero el Estado iba a sacar de ahí 2.000 millones de dólares. Bajo ese planteamiento, no 360, sino 2.000. Iba a sacar los 360 de capital, más los 1.700 de financiamiento que ya había puesto en su gran mayoría el propio Estado Dominicano desde sus finanzas, que fue donde salió la mayor parte de esa inversión. De ahí que es el número 800. Pero no es que vale 800. El valor real lo iba a dar o lo daría una operación así, o si el Estado sale a vender. Entonces ya se deja de especular del valor de ese activo, sino que se lo da el mercado. Y yo estoy convencido que al día de hoy eso vale más de ahí. Más de los 2.300 que tiene. Porque lo que eso va a dejar en el tiempo, con el PPA que tiene, la inversión que ya está hecha, eso le multiplica el valor que tiene, el que está ahí en el libro hasta ahora. Las ofertas que tiene el gobierno están fuera de esa explicación que tú das, porque lo que el gobierno maneja, o lo que el gobierno está informando a gente que genera opinión o que recibe información, es de que la mayor oferta por la compra de las plantas, andan en 700, 800, creo que hay una oferta. Bueno, no se ha abierto un proceso para eso. Pero las negociaciones gente que se ha acercado al gobierno, grupos, representantes de grupos empresariales locales e internacionales, andan en esos montos. Esos son los límites que tienen al momento actual. Entonces, a partir de ahí es que se abre el espacio para lo que el presidente dice. Pero si esto es así, si el precio de esto es así, entonces evidentemente que pagamos un sobreprecio, que es una versión que se originó a partir de la denuncia que hizo una empresa china que decía que ofrecía la misma cantidad de mega por un precio menor. Eso es un tema que lo discutimos en un momento. Y el gobierno aclaró de entonces que no era cierta la información, pero desde entonces estamos manejando
esa versión, interesada quizá porque la compañía que concursó no ganó. Pero es un tema para qué, para verlo. Pues tenemos que irnos a publicidad. Ya tenemos, como había dicho Oscar, el doctor Roberto Rosario Márquez, dirigente de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros, es presidente de la Junta Central Electoral. Regresa.